Bien, comenzamos esta nueva meditación sobre los textos de Newman. Esta vez vamos a meditar una hermosa homilía predicada por él el 21 de febrero del año 1836, que ha sido traducida con el título Las aventuras de la fe. En esta homilía, Newman comenta el versículo del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 22, la respuesta de los apóstoles Santiago y Juan a la pregunta de nuestro Señor. Ellos le dijeron: somos capaces. Nuestro Señor Jesucristo, después de recibir ese pedido de ellos de sentarse a su derecha o a su izquierda, les pregunta si son capaces de beber el cáliz que Él va a beber. Y los apóstoles dieron esta respuesta tan generosa, tan entregada: sí, somos capaces. Él les vino a preguntar de esta manera si ellos, por la vida eterna, eran capaces de arriesgar su vida. Son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber. Le está haciendo una referencia directa a la cruz. Y ellos, espontáneamente y sin saber bien lo que decían, contestaron: sí, somos capaces. Jesucristo, de esta manera, les preguntó y les recordó que eran capaces ellos de arriesgar por la vida eterna. Newman dice: aquí una gran lección es grabada sobre nosotros, que nuestra obligación como cristianos descansa en esto, en hacer aventuras por la vida eterna, sin la absoluta certeza del triunfo. Éxito y recompensa eterna la tendrán quienes perseveren hasta el final. No podemos dudar que las aventuras de todos los siervos de Cristo deben ser devueltas a ellos en el último día con abundancia, dice Newman. Esto es una verdad. Él devuelve mucho más de lo que le damos y sin fallar. Pero yo estoy hablando de individuos, de nosotros mismos, uno por uno. Ninguno de entre nosotros sabe con seguridad que Él por sí mismo perseverará. No lo sabemos. Con todo, cada uno de entre nosotros, para darse a sí mismo una chance de éxito, debe hacer una aventura. Debe arriesgar lo que tiene, lo que piensa tener, arriesgarlo todo por la vida eterna. Son aventuras por el cielo y sin saber si vamos a perseverar o no, sin saber qué es lo que va a implicar dejar todo por el cielo. Sí, así de cierto es
y en esto consiste la excelencia y la nobleza de la fe. Newman dice que estas aventuras por el cielo, sin tener la certeza de que las vamos a ver coronadas de gloria, se identifica con la fe. Esta es la verdadera razón por la que la fe es única sobre toda otra gracia y honrada como el especial medio para nuestra justificación, porque su presencia implica que tenemos el corazón para hacer una aventura. Es decir, solo el creyente arriesga todo por la vida eterna. Y a continuación, para ilustrar esta idea que Newman quiere transmitirnos, cita el famoso capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde San Pablo da la famosa definición de la fe y la ilustra con los ejemplos del Antiguo Testamento. Allí San Pablo dice que la fe es la substancia de las cosas que se esperan, la firme certeza de las realidades que no se ven. La sustancia, la realidad, el contenido de las cosas que se esperan. Años después, el Papa Benedicto, en su famosa encíclica Spe Salvi, identificó lo mismo que San Pablo, la fe con la esperanza. Y nos recordó que la fe es esperanza y que la esperanza es fe. Esperamos porque creemos. Y esa esperanza en la vida eterna, aunque todavía no la veamos, aunque es invisible para nosotros, nos hace arriesgar todo por conseguir el objeto de esa esperanza, la vida eterna. Y justamente Newman pone los ejemplos del Antiguo Testamento que aparecen en la carta a los Hebreos, especialmente Abraham, que salió sin saber a dónde iba y que no vio la tierra prometida y saludó a las promesas desde lejos. También fue el caso de los apóstoles. También fue el caso de Santiago y Juan. Por eso esa respuesta tan espontánea e inmediata, porque fue dada inmediatamente, se les tomó a ellos. Cristo tomó esa promesa, tomó ese propósito de ellos y se los confirmó. Mi cáliz lo beberéis, aunque los puestos en el cielo están reservados para aquellos que ha decidido el Padre Celestial. Aquí no estamos hablando tanto de ese premio, que sin duda va a estar, sino de lo que se arriesga por ese premio. Ellos contestaron: somos capaces. Palabras proféticas para su futuro. Palabras que verdaderamente ponen de manifiesto esa actitud de ellos que verdaderamente nos llama a todos nosotros a la reflexión y a la conversión. Nuestro Señor
Lo mismo hizo con el apóstol San Pedro, dice Newman. Acepta su ofrecimiento y le advierte también que poco ha comprendido él sobre esto. El apóstol también arriesga todo por Cristo. El apóstol dice que quiere seguirlo a donde él vaya. Nuestro Señor no le asegura la posesión de esa tierra a la que él va, el cielo, sino que le asegura la cruz que tendrá que compartir con él antes de entrar en el cielo. Estas son las aventuras hechas por los patriarcas, hechas por los apóstoles en la fe y en la incertidumbre. Pero vamos a nosotros, porque nuestro Salvador en un pasaje del Evangelio de San Lucas precisa para nosotros deliberadamente la necesidad de hacer algo parecido. ¿Cuál de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: este comenzó el edificio y no pudo terminar. O qué rey no se sienta antes y delibera si con 10.000 puede salir al paso del que viene contra él con 20.000, y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues, de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Aquí aparece el gran sacrificio que tenemos que hacer. Arriesgar lo que tenemos para obtener lo que no poseemos. Arriesgar nuestra vida, arriesgar nuestros bienes para obtener aquello que se promete, pero que no es visible para nosotros. Pone el ejemplo del joven rico, que habiendo sido llamado por Cristo y habiendo sido llamado a arriesgar todo por la vida eterna: Maestro, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? No quiso arriesgar nada, no quiso poner en juego nada de lo que formaba parte de su vida, y por eso no siguió al Señor. En definitiva, es un ejemplo de uno que no tiene fe, como para hacer la aventura en este mundo por el otro, que son sus palabras. Y les leo un texto de esta hermosa homilía en el que Newman nos dice lo siguiente: si pues la fe es la esencia de la vida cristiana, y si es lo que yo ahora he descrito, se sigue que nuestra obligación reposa en arriesgar desde la palabra de Cristo lo que tenemos, por lo que todavía no tenemos, y hacerlo en un noble y generoso camino, no imprudente o ligeramente, pero sin conocer con exactitud lo que estamos haciendo, y sin conocer tampoco a lo que renunciamos, ni tampoco lo que ganaremos, inciertos respecto de nuestra recompensa, inciertos acerca del alcance de nuestro sacrificio, inclinados esperando de Él, creyendo en Él que completará su promesa, creyendo en Él que nos hace capaces de completar nuestros propios compromisos, y en todo procediendo sin temor o ansiedad respecto del futuro. Newman aquí nos hace un llamado a la vida concreta. Él
especialmente quiere que evitemos una consideración abstracta en este punto. Dice algo que es muy común en nuestro tiempo. A veces nos gusta hablar de un cristianismo abstracto. A veces nos gusta predicar, incluso a nosotros, los sacerdotes, enseñanzas de Cristo, pero en abstracto. Y Newman dice, no, tenemos que ir a lo concreto. ¿Qué implica seguir a Cristo? ¿Qué implica en mi vida personal arriesgar todo por Cristo? ¿Qué cosas estoy llamado a dejar? ¿Qué cosas estoy llamado a dejarlas de lado y sin ninguna certeza más que en la fe y en la esperanza de aquello que voy a recibir como recompensa de esta renuncia? El cristiano no lo ve, pero cuando empieza a considerar en concreto cuáles son aquellas cosas, todo empieza como a tambalearse. Y cuando pasamos de lo abstracto a lo concreto, quizás muchos nos criticarán por esto y nos dirán que estamos exagerando, que estamos yendo muy lejos, que Cristo no nos pide estas renuncias, que Cristo no nos pide este abandono. Es el cristianismo moderno, dice Newman, que quiere tener al Evangelio como un principio abstracto, pero quiere seguir viviendo sin dejar nada por Cristo, sin abandonar nada por Cristo. No lo dice él, pero cuando uno lee esta homilía, piensa en aquella famosa reflexión de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales sobre los tres binarios. Y pensamos en ese binario en el que nosotros no queremos ir a Cristo, sino que queremos que Él venga a nosotros. Yo quiero que Él venga a recorrer mi camino. No quiero ir yo a recorrer el camino de Él. Quiero seguir llevando la misma vida que llevo. Quiero seguir detrás de mis afanes. En definitiva, quiero seguir llevando la vida mundana que llevo sin dejar nada, pero con un afecto o una benevolencia hacia nuestro Señor Jesucristo, y pienso que en eso consiste la vida cristiana y nada más. Sigo detrás de mis intereses mundanos, de mi posición, de mis gustos, de mi concupiscencia, quizás también de mi afán del dinero. Yo quiero seguir ocupado en todas esas cosas y no quiero arriesgar nada de eso por seguir a Cristo. En definitiva, dice Newman, esto pone de manifiesto una falta de fe y una falta de obediencia a la palabra del Señor, que me está llamando a hacer exactamente lo contrario. Por eso nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer estas aventuras por la fe. Dice Newman, ¿cuáles son nuestras aventuras y riesgos fundados en la verdad de su palabra? Pues Él nos ha dicho expresamente, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna.
pero muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. ¿Qué riesgos corre él sobre la verdad de la promesa de Cristo? Hablando del mundano. ¿Podría estar él un poco peor, suponiendo lo que es imposible, pero suponiendo que ella falle? Aquí incorpora esta idea que también nos tiene que hacer pensar. ¿Pienso en estar peor por seguir a Cristo? ¿Pienso que mi situación, humanamente hablando, mundanamente hablando, podría estar mucho peor por seguir a Cristo? Claro, el peor tenemos que ponerlo entre comillas, dice Newman, pero en lo concreto es peor, porque a veces es dejar un trabajo, a veces es dejar un amigo, a veces es dejar una relación humana muy cercana, a veces es dejar un lugar, tantas cosas que se oponen a Dios, a Cristo, y que uno las deja totalmente porque sabe que contradicen el mensaje de la fe y contradicen nuestras creencias. El que hace así verdaderamente tiene un espíritu religioso. Es el que verdaderamente cree, es el que se ha tomado en serio la palabra del Señor. Y por eso ya desde esta vida hace esa opción riesgosa. Bien, Señor, lo dejo, aunque parezca una locura. Pensemos que la vocación tiene mucho que ver con esto. Mucho que ver con esto. La vocación podríamos decir que es esto. Una persona sigue a Cristo, deja todo lo que esta vida le promete, deja todas las ventajas mundanas por seguir ese llamado. Lo arriesga todo, no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que eso implica, lo sabe solo en la fe y en la esperanza, no lo ve e igualmente lo hace. Las personas que no hacen esto, podemos decir que directamente no tienen una religión auténtica. No hay en ella nada que sea profundidad o presencia de principios religiosos en aquellos que la adoptan. No aventuran nada, no arriesgan nada, no sacrifican nada, no abandonan nada por la fe, por la palabra de Cristo. Sin embargo, tenemos en el Evangelio muchos ejemplos de personas que han hecho estos riesgos. Son personas que no se han tomado al Evangelio por una fábula, no lo han considerado solo palabras, se lo han tomado en serio y saben que de este riesgo depende su vida eterna. Si nosotros tomamos el Evangelio en serio, ¿cuántas concreciones tiene esta aventura? Y en esta parte de su homilía, Newman va enumerando en concreto estos sacrificios que hacemos nosotros por la vida eterna. No quiero enumerarlos a todos, sería un poco largo. Si Dios quiere, podremos tener el texto a nuestra disposición.
Pero dice Newman que cuando uno hace estas aventuras de la fe, nuestro Señor Jesucristo las recibe, nuestro Señor Jesucristo las escucha y promete sobre nosotros nuevamente las grandes promesas del Evangelio. Si nosotros hacemos estas obras de caridad por la vida eterna, en ellas estamos haciendo aventuras inteligentes y se convierten en una evidencia de nuestra fe. Newman relaciona esto con los sacramentos. En el bautismo, bien, allí somos pequeños, pero en la confirmación hacemos nosotros esta promesa de aventurarlo todo por Cristo. Bien, la llevemos a la práctica. Newman habla también aquí del orden sagrado, que es también una gran aventura por la fe, consagrarnos a Cristo y a su reino. Bien, llevémoslo a cabo. Y para concluir, comenta un poco el ejemplo de Santiago y Juan, que es el tema de esta homilía. Ellos cumplieron lo que dijeron. Comenzaron diciendo: sí, Señor, somos capaces de beber el cáliz que tú nos ofreces para beber. Santiago, cuando apareció la oportunidad de arriesgarlo todo por Cristo, como fue la oportunidad de su martirio, no se echó atrás. Fue el primero de los apóstoles que fue mártir. A Juan le tocó ser el último. Sabemos que algunos dudan y comentan sobre el martirio de Juan. Algunos dicen que fue el martirio espiritual en la cruz, otros dicen que fue el martirio de su vida larga, otros dicen que efectivamente se realizó el martirio de San Juan. Pero Newman comenta cómo él mantuvo esa promesa y esa decisión a lo largo de toda su larguísima vida. Perdió todo, fue perdiendo a todos los apóstoles, los vio partir a todos, perdió todo lo que era querido para él. Y todo eso lo hizo por Cristo, pensando que algún día los abrazaría de vuelta a todos, pensando que algún día recuperaría todo aquello que perdía. Pero mientras tanto lo perdía, y lo perdía gustoso de cumplir con esa pérdida lo que él había prometido. Por eso es un ejemplo para nosotros, y por eso Newman los quiere poner a ellos como ejemplo de lo que se aventura por la fe y de lo que significa tener fe en esta tierra. Por eso Newman concluye diciendo: ay de nosotros, hermanos, que no tenemos más de este espíritu elevado y sobrenatural. ¿Cómo es que estamos tan contentos con las cosas con las que lo estamos? Que estamos tan deseosos de ser dejados solos y de gozar de esta vida, que ponemos tantas excusas si alguien nos cuestiona sobre la necesidad de algo más elevado, sobre el deber de cargar con la cruz, si es que queremos merecer la corona de nuestro Señor Jesucristo. Porque la cruz aquí es ineludible. Ese es el destino del cristiano en esta vida, pero por la cruz a la luz.
Repito, ¿cuáles son nuestras aventuras y riesgos fundados en la verdad de su palabra? Pensemos nosotros y pensemos seriamente. ¿Qué aventuras hacemos por la fe? ¿Qué riesgos corremos por la fe? ¿Qué somos capaces de arriesgar por la vida eterna? Que estas reflexiones nos acompañen y por supuesto nos lleven a vivir nuestra fe.